Ahora se tiene que trabajar con la ecuación diferencial que se obtuvo, que si recuerdan era D más 1 sobre RC, todo multiplicado por la carga, que era igual a 0, la cual vamos a llamar como nuestra expresión A. Y la solución de esta ecuación diferencial de primer orden homogénea, ya sabemos que sería que la carga va a ser igual a una constante por E elevado a una raíz, que para nuestro caso es D mayúscula, multiplicado por el tiempo. Y sería nuestra expresión B. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el valor de la raíz, que en este caso es D mayúscula. Y lo que vamos a hacer únicamente es despejar a D de la expresión A. Tenemos que la carga la pasamos del otro lado de nuestra expresión dividiendo a 0, y recuerden que cualquier cantidad que divide a 0 pues es 0, por eso nos queda que es D más 1 sobre RC es igual a 0. Despejamos a D y esa va a ser igual a menos 1 sobre RC. Ya tenemos nuestra raíz, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la raíz que calculamos en la expresión B. Entonces la carga va a ser igual acá por E elevada a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Para determinar el valor de la constante K, lo que vamos a hacer es evaluar a la carga en un tiempo igual a 0. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, tenemos nuestra expresión de la carga. Si T vale 0, bueno, pues va a ser E elevada a la 0. La carga va a ser en el tiempo 0. Y recuerden que un exponencial elevado a la 0 nos da 1, por entonces la constante va a ser igual a la carga en un tiempo igual a 0. Hay que recordar que nuestras condiciones iniciales o las condiciones iniciales tienen continuidad en el origen. ¿Qué significa? Que la carga en tiempos menores que 0 es igual a la carga en tiempos mayores que 0 e igual en tiempos iguales a 0. Es por ello que podemos escribir que nuestra constante K es igual a la carga en tiempos menores que 0. ¿Por qué? Porque es la que se calculó como condición inicial. Aunque en nuestro circuito únicamente obtuvimos el voltaje, no hay que olvidar que la carga, en este caso en tiempos menores que 0, va a ser igual al valor del capacitor por el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, y con ello tenemos la carga para tiempos menores que 0 o la condición inicial de nuestra carga, que es la que vamos a sustituir. Entonces, al sustituir el valor de la constante en la expresión B que se tenía como respuesta de la ecuación diferencial homogénea de primer orden, tenemos que la carga para nuestro circuito va a ser igual a la carga a la condición inicial del capacitor en carga, que sería Q en tiempos menores que 0 o Q0 menos por un exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T, y las unidades serían con lo. Lo que obtuvimos fue la respuesta libre de nuestro circuito RC, iniciando por la carga. A partir de esta expresión que ya obtuvimos, vamos a obtener todas las que nos pidieron, las cuales serían, por cuestiones prácticas, primero obtener a la corriente que se nos pidió para tiempos mayores que 0. Hay que recordar que el circuito con el cual estábamos trabajando para obtener nuestra respuesta era un circuito RC en donde solo teníamos un capacitor y una resistencia conectados en serie. En el video anterior escribí una fuente, estoy hablando de una fuente de corriente, aunque cometí el error de escribir una fuente de voltaje, para que ustedes lo rectifiquen nada más o no hagan mucho caso de ello. En realidad esa fuente de corriente tenía que tener la flecha cerrada y yo dejé la flecha abierta, que sería una fuente de voltaje. Corrijo esa parte. Al hablar de que teníamos una fuente de corriente, me equivoqué al momento de escribir la fuente. Bueno, una vez aclarado ese punto, tenemos entonces que, por estar en serie, la corriente es la misma. Si ya tenemos la carga del capacitor, hay que recordar que para obtener a la corriente vamos a usar a la diferencial de la carga con respecto del tiempo. Entonces la diferencial con respecto del tiempo de la carga, que es Q0 menos por E a la menos 1 sobre RC por T, esta es una constante, derivamos al exponencial que está en función del tiempo y nos queda como menos la carga en tiempos menores que 0 sobre RC por E a la menos 1 sobre RC por T, y serían amperes. Como en realidad la condición inicial del capacitor es voltaje, lo que vamos a hacer es, a partir de la carga, despejar el valor del voltaje, y tenemos que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 va a ser igual a la carga en tiempos menores que 0 sobre C. Se puede ver que tenemos aquí a la carga en tiempos menores que 0, está dividida entre C, y es por ello que finalmente la expresión de la corriente nos queda como menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que es la condición inicial que obtuvimos al inicio, o más que al inicio al analizar el circuito en tiempos menores que 0,
sobre R, y con ello podemos ver que voltaje sobre resistencia, que es aplicar ley de Ohm, nos da corriente, por la exponencial de elevada a la menos 1 sobre RC por el tiempo, y esos son amperes. Esta sería la expresión más común, o que es la que siempre se va a obtener para una respuesta libre RC. Entonces ya tenemos la corriente. ¿Qué podemos obtener con el valor de la corriente? Pues podemos obtener el voltaje de la resistencia. Hay que recordar que en el tiempo el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Sustituimos el valor de la corriente, en este caso esta resistencia que está multiplicando se elimina con la resistencia que está dividiendo, y el voltaje de la resistencia nos queda como menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T, y son volts. Hay que recordar de leyes de Kirchhoff de voltaje que se había establecido que el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia es igual a 0. Despejamos a la única variable que nos hace falta, al menos por el momento, de forma general, que sería el voltaje del capacitor, y es igual a menos el voltaje de la resistencia. Tenemos que el voltaje de la resistencia es menos el voltaje del capacitor, entonces nuestro voltaje del capacitor, menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T. Entonces nuestro voltaje del capacitor va a quedar a menos, que multiplica a menos el valor de la resistencia, que sería menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, por E a la menos 1 sobre RC por T. Este menos por menos nos da más, por lo que finalmente el voltaje del capacitor de un circuito RC va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por E a la menos 1 sobre RC por T, y son volts lo que estamos obteniendo. Hay que hacer la aclaración de que estas respuestas que se están obteniendo, que sería la carga, la corriente, el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor, es la respuesta libre de un circuito RC. De acuerdo a las notas que envié, ya se sabe que en el tiempo una respuesta libre siempre tiene condiciones iniciales. Obtuvimos la condición inicial del capacitor en tiempos menores que 0, y en tiempos mayores que 0 el circuito que tenemos no debe de tener ninguna fuente de excitación, y así fue como nos quedó. Nos quedó únicamente para tiempos mayores que 0 un capacitor y una resistencia, y lo que obtuvimos fueron las respuestas libres para un circuito RC, claro, para tiempos mayores que 0. Lo que faltaría es sustituir datos, y una vez que se realice la sustitución de datos y se obtengan los valores de la carga, que aunque no se pidieron, la vamos a obtener, la corriente del circuito, que por estar en serie es la misma para los dos elementos, el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor, lo que haríamos posteriormente es calcular el voltaje de la resistencia de 40 con los datos que ya tenemos del circuito.